Muy buenos días, chicos de la institución educativa Barton Puente Piedra. El día de hoy, como parte de nuestras clases virtuales, vamos a trabajar el curso de comunicación. Quien les habla es la profesora Carolina Alcántara. Nuestro tema para el día de hoy se titula El signo lingüístico. No podemos comenzar este tema sin antes conocer el significado de la palabra signo. Pues bien, los signos son tan valiosos para el ser humano como el aire y el agua. Según la Real Academia Española, el signo es un objeto, un fenómeno o acción material que por naturaleza o convención representa o sustituye al otro. Es decir, los signos son las imágenes que tenemos nosotros aquí, por ejemplo, ¿no? Tienen un significado. Observamos estas imágenes, ¿ya? Esas imágenes comunican algo, ¿verdad? Por ejemplo, en esta primera imagen vamos a ver que no me manifiesta que esta persona es una persona invidente y que puede transportarse por un lugar, ¿no? Un determinado lugar. Está apto para él. La siguiente imagen son las pisadas dejadas por alguien, son las huellas. Y lo que a mí me viene a la mente es que alguien ha caminado por ese lugar. Es decir, es un signo. La siguiente imagen también es una bandera, en este caso que pertenece al país de Francia, ¿no? Yo puedo visualizar esta bandera y ver que le puedo dar un significado, en este caso, de el país Francia. La siguiente imagen que tengo aquí, veo un hombre que está trabajando, que significa, según el conocimiento de esta imagen, la imagen triangular significa para señalar peligro. Peligro, hombres trabajando, o peligro, excavación, ¿no? Aquí vemos la imagen de una mujer que está llorando al parecer. Es un signo, el llanto. Pero a través de este llanto, detrás de este llanto hay algo, hay un dolor, una tristeza. Siguiente veo el plano de una casa. El plano de una casa. Este viene a ser un signo que yo le voy a dar una representación, en este caso, que va a significar las partes de una casa, ¿no? O simplemente la palabra casa. Entonces, los signos son todas las imágenes, es todo aquello que podamos percibir por los sentidos y que le podamos dar un significado. La ciencia que estudia los signos se llama semiótica. Para Charles Sanders, un semiólogo norteamericano, es él quien clasificó a los signos en función de las relaciones entre el significante y el significado y el referente. A ver, ustedes dirán, Miss, no entiendo nada. Pues bien, vamos a continuar para ir explicando. Sabemos que los signos entonces son todas las imágenes percibidas a las cuales yo le voy a dar un significado. Aquí, los signos se pueden clasificar según este personaje que hemos mencionado anterior a la diapositiva. Este personaje va a clasificar los signos en tres clases. Los primeros se van a llamar indicios, luego hablaremos de los iconos y finalmente de los símbolos. Comencemos. Llamamos indicios a toda imagen que mantiene un vínculo físico con el objeto denotado, es decir, con el objeto nombrado. Por ejemplo, tengo la huella de una pisada, ¿no? Gotas en la superficie de un vaso. A ver, cuando nosotros decimos indicio, aquí se produce una relación de
anterioridad y lo que viene y de posterioridad. Por ejemplo, para que yo pueda observar la huella de una pisada, antes ha tenido que estar una persona, ¿verdad? Cuando yo observo las gotas en la superficie de un vaso, es porque en ese vaso antes estaba lleno de agua, ¿no? Otro indicio puede ser de repente las colillas de un cigarro, que significaría o que me da a entender, a conocer de que alguien ha estado fumando en una habitación, en ese lugar determinado. Cuando veo de repente un humo negro, me da el conocimiento de que ha habido de repente un incendio, se ha producido una explosión, ¿verdad? O cuando entro en una habitación y puedo percibir un aroma agradable, pero no hay nadie en esa habitación. Entonces, lo que yo, el indicio, la huella, en este caso que es el aroma, me indicará a mí que una persona, ya sea de sexo masculino o de sexo femenino, ha estado en esa habitación. O cuando veo una inundación, esta inundación se produce básicamente a causa de las lluvias torrenciales que la ocasionan. Entonces, los indicios son huellas de las cuales anterior a ellas ha tenido que tener un causante, y estos vienen a ser prácticamente los efectos de esas causas. Muy bien, pasaremos ahora a hablar acerca de los íconos. Los íconos intentan imitar al referente u objeto aludido. Por ejemplo, forman parte las fotografías, los mapas, las estatuas. A ver, un ejemplo de ícono sería, por ejemplo, cuando digo botar la basura, ¿no? Botar la basura o arrojar la basura al tacho. Esta imagen claramente la puede reflejar. Si yo acá pongo botar la basura, claramente esta imagen me refleja que se bota la basura en un tacho, en un contenedor. Si a mí me dicen manzana, ¿no?, lo primero que se me viene a la mente es esto. Entonces, y no solamente por mí, sino por las demás personas. Entonces, esta manzana viene a ser un ícono porque se relaciona con la palabra manzana que yo vaya a escribir aquí. O cuando digo la palabra vino o bebida, claramente yo la puedo relacionar con esta imagen, ¿no? O cuando digo familia, de repente la familia, y veo acá conformado por papá, mamá, hermanos, pongo familia en forma escrita, entonces yo lo puedo relacionar esa palabra con esa imagen. Es decir, los íconos guardan relación, ¿ya? Luego, otro ejemplo, para que podamos seguir con estos ejemplos, por ejemplo, de repente ponen la imagen de una cabeza clava. Una cabeza clava es un ícono que solamente le pertenece, en este caso, a la cultura chavín. Yo veo una cabeza clava y lo relaciono rápidamente con la cultura chavín. O veo de repente una trepanación craneana, ¿no?, y lo relaciono con ¿qué cultura? En este caso con la cultura paracas, ¿no? O veo de repente una pintura rupestre, ¿no?, una pintura rupestre, y lo voy a relacionar pues con alguna de las culturas antes de la llegada de los españoles aquí, el hombre nómade, el hombre sedentario, ¿no?, etcétera. Los mapas también, yo tengo de repente la imagen del mapa del Perú, y si yo pongo Perú, claramente se puede denotar que es parte del territorio peruano, es decir, ese mapa representa el territorio peruano, por lo tanto recibe el nombre de Perú. O las estatuas que hacen en honor a algunos héroes, ¿no? Por ejemplo, en las plazas están diferentes héroes que lucharon para lograr la independencia del Perú, etcétera.
estos personajes están representados a través de las estatuas, es decir, guardan relación, guardan similitud. ¿Ya? Cuando hablamos ahora de los símbolos, mencionaremos que los símbolos, en este caso, no guardan ninguna relación con lo que se quiere con lo que se quiere dar significado. A ver, no entiendo, Miss. Vamos a explicar. No responden a relación material ni intentan copiar, son arbitrarios. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá una paloma. Una paloma blanca para nosotros significa paz, pero para otro territorio, de repente, en un país donde les gusta no les gusta necesariamente, sino que están en constante conflicto, ellos no tienen ni idea que la paloma blanca significa la paz, porque ellos lo ven de repente como un animal común y corriente, y para ellos no significa nada. Otro ejemplo de símbolo vienen a ser las palabras, ¿no? Las palabras en este caso que se involucran la forma gráfica vendrían a ser las letras, y las letras del alfabeto español son muy diferentes a las letras que yo voy a encontrar en el abecedario griego. Entonces ya existe ahí una diferencia. En pocas palabras diremos que los símbolos son arbitrarios, son convencionales, es decir, pertenecen a una minoría, ¿no? A un grupo nada más determinado. Igual sucede con los números, tenemos los números naturales y los números romanos también. Ejemplo de símbolo tenemos acá, por ejemplo, esto de acá, que para un grupo determinado tendrá un significado. Esto de acá también, ¿no? En este caso para las Olimpiadas, este símbolo también es un yin yang que puede reflejar de repente para algunas personas la vida y a otras personas la muerte, ¿no? Entonces los símbolos no tienen necesariamente un significado único, sino que pueden tener muchos significados. Es el caso, por ejemplo, del cristianismo, ¿no? Puedo yo reflejarlo con una cruz, pero también esta cruz puede tener otro significante. Puede ser de repente otro significado, perdón. Puede ser de repente señal de la Cruz Roja en un lugar, en un contexto, ¿no? Por ejemplo, la hoz y el martillo, que pertenece al Partido Comunista, pero nosotros acá lo que nos infunde es miedo, ¿verdad? Nos infunde miedo por una etapa muy fea que atravesó el Perú en los años 80 y 90. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora al tema que a nosotros realmente nos interesa saber. Antes tenemos que mencionar a este personaje muy importante llamado Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, él es el creador del signo lingüístico, donde necesariamente no se van a basar en imágenes nada más, en imágenes mentales como hemos visto anteriormente, sino que también vamos a hacer uso de las palabras, es decir, esas imágenes van a tener un significante, ¿ya? Aquí tenemos el signo lingüístico. Llamamos signo lingüístico porque es un fenómeno lingüístico que por convención social sustituye a un objeto o hecho denominado referente. Está formado por la unión entre un concepto y significado y una imagen acústica llamada significante. Es decir, el signo lingüístico es la unión de algo mental y de algo o de una imagen, de una escritura acústica, ¿no? En este caso, cada letra de la palabra gato tiene un sonido propio. Por eso decimos que es una imagen acústica que se va a proyectar al momento de poder escribirlo y va a ser visualizado por el resto. Por ejemplo, a mí me dicen al oído la palabra corazón, y lo primero que se me viene a la mente es esto, ¿no?
O de repente, en otro momento, me dicen órgano importante considerado motor del cuerpo humano. Y también se me viene a la mente este objeto. Claro, no es igual, va a variar en la forma, ¿no? Porque va de repente en forma de un puño, ¿no? Este órgano va a variar en cuanto a la forma. Pero el significante, la escritura significante va a ser el mismo, ¿no? Sino que la concepción de la imagen mental es la que ha variado. A mí me dicen de repente la palabra computadora y lo primero que se me viene a la mente es una computadora que tiene un CPU, que tiene un teclado, ¿no? Y no se me viene a la mente, por ejemplo, esos objetos modernos que existen ahora, donde la computadora ya no tiene CPU, solamente cuenta con un teclado incorporado, etcétera. Lo primero, entonces, el significante, ¿no? Es la palabra, la escritura que yo le voy a dar a esa imagen mental, conocida como concepto, y la escritura visible llamada imagen acústica, imagen de los sonidos, ¿no? En otras palabras, el concepto adquiere el nombre de significado y significante. Esta es la concepción de Ferdinand de Saussure. Louis Hemsley dio otro nombre a las dos caras del signo lingüístico: plano de la expresión y plano del contenido. También plano de la expresión y plano de la expresión al significante. Vamos a poner acá plano de la expresión, le llamó al expresión y el plano del contenido. Uy, me equivoqué aquí. Contenido. ¿Ya? Juntos hacen unión para formar lo que es el signo lingüístico, uso de las palabras. El signo lingüístico se caracteriza por ser biplánico. El término bi significa dos, ¿no? Bicicleta, bisílaba. El término bi significa dos. Entonces, teniendo como referencia este término, biplánico, es decir, consta de dos planos. El primer plano, como lo hemos mencionado, es el plano llamado significante y el otro plano llamado significado con respecto a la imagen mental. Esta es la imagen acústica, ¿ya? Por eso se dice que es biplánico, consta de dos. Es arbitrario. La relación entre significante y significado no es natural, sino convencional, producto de un acuerdo social. Por ejemplo, cada territorio cuenta con una lengua, ¿verdad? No es que todos compartamos la misma lengua, sino que cada territorio tiene su propia lengua. Entonces, yo puedo tener acá en el Perú, me dicen la palabra perro, y yo lo voy a asociar con esta imagen. Pero si en inglés estoy en Inglaterra y me dicen la palabra dog, yo también lo voy a asociar. Entonces, lo que varía aquí no es el significado, sino los significantes. Cada lugar tiene su forma propia de llamar a ese ser, a ese ente mental. El signo lingüístico también es lineal. El significante está formado por fonemas. Ya recordemos que la arriba es significado y abajo significante. ¿Ya? Los dos también vamos a ver que se escriben casi igual. Significado,
significante, ¿no? La imagen mental y la imagen acústica, es decir, la escritura, los sonidos. Fonemas, dice, está conformado por fonemas, los cuales ocupan un lugar y aparecen sucesivamente en la cadena sonora. Por ejemplo, la palabra casa bonita. O simplemente vamos a poner acá como dos palabras, como que si estas fueran dos palabras. Primero, la palabra casa. La cadena acústica, en este caso sería a, sa. Si tú te das cuenta, cada uno tiene un espacio de tiempo, no es que dos fonemas están juntos, ¿no? Por eso se dice que es lineal, sigue una cadena, sigue un lineamiento, un orden. La palabra bonita, igual, bonita, no digo brr, brr, o sea, no pueden juntarse dos fonemas, tiene un orden. Bo, primero la B, bo, ¿no? De esa forma, es un orden que se establece aquí. Luego, cuando hablamos de la característica mutable, mencionamos que el signo lingüístico en un determinado tiempo, un largo tiempo, puede variar. Los signos pueden cambiar, bien su significado o bien su significante. Ello explica la evolución de las lenguas. Sabemos que las lenguas han ido evolucionando. El idioma español que nosotros tenemos se formó de otra lengua, ¿no? En este caso la lengua que dio origen es el latín vulgar. A partir de esa lengua nace el español, ¿correcto? Entonces, antiguamente la palabra, vamos a poner acá la palabra burgués, en el siglo XII, significaba habitante de un burgo o ciudad. Pero en el siglo XXI, burgués significa acaudalado, ¿no? Dice, vives como un burgués, un hombre acaudalado, un hombre pudiente. O de repente otra palabra también. La palabra, por ejemplo, que ha evolucionado con el tiempo, vendría a ser la palabra amiga, ¿no? Ahora conocemos como amiga, pero anteriormente la palabra se llamaba o se mencionaba como amica. Entonces hay un cambio. O de repente también viñador, ¿no? La palabra viñador, habitante de una viña. Pero luego, con el paso del tiempo, viñador ahora adquiere otra significación. Entonces, el signo cambia con el tiempo. Pero así como cambia, también no cambia por capricho de la gente. Por ejemplo, es inmutable cuando permanece en un tiempo, en poco tiempo. Este es largo tiempo, este es por poco tiempo, no va a cambiar. Por ejemplo, del 2010 decíamos reloj al instrumento para medir, y el día de hoy, que estamos en el año 2020, reloj sigue siendo un instrumento para medir. Es decir, esto no se origina por capricho de la gente, sino que por la misma evolución, y para esa evolución pues se requiere demasiado tiempo. Muy bien, eso fue el tema del día de hoy, espero hayan comprendido.